Ahí está. Está ok. Bueno, buenas noches, bienvenidos aquí a nuestro programa Evidencia Sud, donde estamos el día de hoy con el coloquio de Evidencias Sud, donde trataremos un tema muy interesante y sobre todo muy intrigante entre muchas cosas que se refiere a la enseñanza como el llamamiento más importante. Tenemos al hermano Eduardo, que es de Paraguay, y mi persona, que es de Venezuela. Bueno, tu tiempo, hermano Eduardo, adelante. Sí, buenas noches. Desde Paraguay le saludo. La verdad, como mencionaste, hermano, un tema muy interesante. Vamos a ir desarrollando los puntos, ¿verdad? Y muy agradecido también por dejarme participar en este foro. Es mi primera Y vez, así que cualquier cosa, cualquier error y eso, le agradecería su comprensión, ¿verdad? Pero la mejor intención para poder compartir mi testimonio, compartir experiencia, ¿verdad? Ya estoy casi 21 años de miembro de la iglesia, entonces mi intención es esa, poder compartir todo lo que pude aprender de la iglesia y también todo el testimonio que logré obtener en ese camino de aprendizaje, ¿verdad? Que al final es para llegar a Jesucristo, ¿verdad? Oh, Pedro. Pedro, no me oyes. Pedro, ¿me oyes? sí, estoy aquí presentando un poquito inconveniente con la señal, bueno, como de costumbre. Sabes que nuestro país está un poquito aquí fuerte. Bueno, una de las cosas que que se ha dicho acá, ¿no? En la enseñanza, estamos de muchas partes importantes, ¿no? En cuanto a ello. Pero hay algo interesante, ¿no? Hemos sido maestros como hemos sido alumnos. Esto es algo interesante porque recuerdo bien y agradezco a Dios esa oportunidad que me dio. Estuve haciendo referencia y aprendí mucho en el sistema educativo de la iglesia. El sistema educativo de la iglesia, bueno, me enseñó en parte, ¿no? A mejorar mi estudio sobre la doctrina, pero hubo una arista importante que fue cambiar mi conducta humana para mejorar con los que están a mi alrededor. Posterior a ello, se me dio la oportunidad de ser maestro y de verdad que ser maestro es una gran bendición porque hay muchas personas que están necesitadas en cuanto a lo espiritual y cuando ellos sienten y cuando ellos ven y observan de que das un mensaje exacto para alguna controversia que estén viviendo en su vida, hace un cambio interesante, hace un cambio positivo, hace un cambio espiritual. En cuanto a eso, queridos hermanos, ¿qué opinan en su opinión personal, ¿no? En cuanto a esa demostración de nuestro Dios al por nuestras palabras hacia alguien que lo necesita. ¿Qué opinión tiene usted? Bueno, todos somos, ¿me escuchan? Sí, adelante. Bueno, todos somos alumnos, somos maestros. La idea es aprender para enseñar. Y enseñamos para poder acercar a otros a Cristo. Esa es nuestra intención. Y mientras más buscamos la manera de ser buenos alumnos, entonces vamos a ser buenos maestros. Porque eso es así. Mientras mejores alumnos somos, llegamos a ser mejores maestros. Y que el ejemplo más grande que como maestro como El Salvador. Entonces, el hecho de que podamos también ser parte de esta obra como maestros es grandioso, porque tenemos la oportunidad de llevar a otros a Cristo. Porque no es solo, o sea, no soy yo solo el que voy a llevar o volver a Cristo, sino que tengo la oportunidad de enseñar a otros el camino, los convenios para que tengamos la oportunidad de volver al Padre.
Lo que dice el hermano Justo es muy importante porque eso es uno de los pasos que nos dan a nosotros. Bueno, sabe que nosotros contamos con nuestro manual tiene más de 20 enseñanzas, las cuales especifican cuáles son como las líneas, pues los lineamientos especiales que nosotros debemos de tener. En cuanto al hermano Larán, que el hermano Larán desde aquí se ve que parece un buen maestro desde acá, me imagino que sabrá muchas cosas las cuales a veces nosotros no sabemos y que obviamente en los países todas las enseñanzas son iguales, pero quizás las situaciones son diferentes. Entonces, ¿qué opinión tiene usted en cuanto a eso, querido hermano? Gracias a Dios tuve, hermano, la experiencia de poder servir en la iglesia y tuve experiencia de servir para enseñar en la escuela dominical en varias oportunidades, ¿verdad? Y lo que más siempre me llamó la atención, ¿verdad? Es que cuando uno quiere enseñar, siempre trata de dar lo mejor de sí, ¿verdad? Busca siempre los contenidos, busca la forma de llegar a la clase, ¿verdad? Pero en la experiencia más gratificante que tuve es que me di cuenta que hay que darle la oportunidad también a Dios para que Él hable a través de nosotros, ¿verdad? Que nosotros podamos recibir la inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad? Hay un dicho que dice, el que vive bien enseña bien. Tenemos que tratar de todo lo que enseñamos, ¿verdad? También aplicarlo a nuestra vida, ¿verdad? Entonces, tiene como más peso, ¿verdad? Cuando estamos ahí en la clase, no estamos más humildes, receptivos a lo que nos indica el Espíritu Santo, ¿verdad? Por lo menos en mi experiencia, eso me di cuenta de cuando uno va aplicando en su vida, ¿verdad? No somos perfectos, ¿verdad? Pero vamos aplicando la enseñanza de Dios, no, es más fácil enseñar, ¿verdad? Porque eso ya se convierte ya no solo en una fe, incipiente, sino se convierte en un testimonio, ¿verdad? Entonces, en mi experiencia, creo que tenemos que, a medida que enseñamos en la clase, además de buscar contenido, de buscar todo eso para llegar al alumno, hay que darle el espacio que el Espíritu Santo sea el maestro de la clase. Y nosotros, más bien, nosotros somos la herramienta en la mano de Dios, ¿verdad? Esa es mi percepción, ¿verdad? Bueno, hermano Rafael, le toca a usted aquí una muy interesante, muy interesante. Sabemos, eso es importante porque nosotros también al servir en la escuela dominical, sabemos que si nuestra vida cambia para lo que es el bien, lo que es el bien espiritual, podemos cambiar la vida de otros, ¿no? Lo interpretaríamos así, hermano Eduardo. Es realmente importante saber de que nosotros cuando vamos a clases tenemos ciertas cosas y es bueno esa referencia porque es una línea exacta. ¿Por qué digo que es una línea exacta? Porque nosotros debemos empezar de manera puntual. Esa es una. Debemos empezar de manera puntual. Debemos utilizar el pizarrón. Debemos caminar por el, bueno, entre los queridos hermanos para que ellos nos puedan escuchar y nos puedan ver y así puedan captar mejor la enseñanza. El hermano Hosto es muy experto en eso, porque el hermano Hosto fue nuestro maestro, para que los cuente aquí hace muchos años, fue un gran maestro de nosotros. Y bueno, veamos qué nos dice el hermano Hostos. Bueno, tuvimos grandes maestros y Pedro sabe quiénes fueron, como el hermano Sordo y muchos que fueron buenos maestros para nosotros y intentamos seguir sus caminos. Yo también tuve la oportunidad de tener buenos maestros desde la primaria, jóvenes, en Valencia y ahora ahorita en Maracaibo. Tomando en cuenta esa experiencia de vida que nunca termina, siempre somos alumnos y siempre tenemos la oportunidad de ser maestros. Tenemos una pequeña lista de algunos consejos que sería bueno que podamos tomar en cuenta, sobre todo porque ahora, el mes que viene, vamos a tener 25 minutos, ¿no? Solamente de clase y algunos están asustados, creen que es muy poquito para nosotros. Sin embargo, sí se puede. La iglesia sabe y el Señor sabe de que podemos aprovechar 25 minutos de la mejor manera. Y, y si todo comienza bien, bueno, termina bien. Lo primero que hay que hacer, y vamos a considerar entonces estos puntos, es que lo primerito es que el salón de clase debe estar listo, ¿cierto? Eso es principal, porque llegar a un salón que están las sillas desordenadas, eso quita tiempo. Y abrir ventanas, borrar pizarrón, quizás. Entonces, el primer consejo que yo puedo dar es que alguien esté asignado a que haga esa tarea, que no sea nomás el maestro, sino que alguien que llegue temprano pueda preparar el salón, preparar las sillas, que pueda borrar la pizarra para que esté todo listo, que pueda abrir las ventanas si es que quieren que esté el salón fresco, pero lo primerito es tener el salón arreglado. Y eso lo podemos ver en el punto uno, ¿verdad? Que tenemos en los consejos que hemos preparado.
Sí, los consejos que hemos preparado siempre, el orden, ¿no? Casa de Dios, casa de orden, obviamente. Y sí, sí se puede ver de que hay una gran diferencia cuando el salón está ordenado, la gente se siente como más en paz, como que, cúnchale, se esfuerzan como a sentarse y decir, sí, sí, el maestro está dispuesto a oírnos, el maestro está dispuesto a enseñarnos. Eso es una de las cosas bien importantes allí que se hace entre eso y muchas otras cosas, hermano Hostos, como hizo referencia a ello en esa lista, ¿no? Hay que hacer siempre, cuando estamos dando clases o cuando estamos enseñando, mejor dicho, tenemos que hacer preguntas eficaces, preguntas que alienten a la forma de pensar que vaya más allá del entendimiento del hombre, sino el entendimiento espiritual. Y igualmente, cuando nosotros damos una enseñanza, nosotros tenemos que ¿cierto? saber de qué estamos hablando, obviamente, saber a través del espíritu qué es lo que se nos está comunicando y eso nos indica a nosotros que no debemos monopolizar las lecciones. Al no monopolizar las lecciones, obviamente estamos enseñando con el espíritu testimoniar de las situaciones frecuentemente cuando estemos allí y por supuesto motivar, que esa es una de las esencias más exactas que queremos nosotros, porque el tener el Espíritu Santo es porque estamos motivados, es porque podemos hacer ciertas cosas que aquellos que no reciben conocimiento no pueden hacer. Hermano Eduardo, adelante. Me parece muy interesante el punto que mencionó, hermano, y agregar nada más que lo más hermoso del Evangelio creo que es su sencillez, ¿verdad? Y nosotros como maestros de Dios, ¿verdad? Creo que tenemos que conservar esa sencillez en la clase, ¿verdad? A veces tenemos alumnos que quieren, digamos, profundizar temas que no van centrados en lo que es digamos, el capítulo de la clase, ¿verdad? Y tampoco lo que es Jesucristo, ¿verdad? Entonces, como maestro, el desafío también es tratar de conservar esos principios claves que se centran en Jesucristo, ¿verdad? Que el alumno salga sabiendo los puntos clave, ¿verdad? Ya sea la expiación, fe, ir a lo más básico y sencillo del Evangelio, porque cuando tratamos, digamos, de tocar temas que no nos inspira el Espíritu Santo en la clase, ¿verdad? Y tampoco está en los materiales de la iglesia. A veces también se disipa un poco la clase y la concentración, ¿verdad? Entonces a veces el alumno sale de la clase y no sabe muy bien de qué es lo que se habló. Entonces me parece que un punto interesante también es mantener la sencillez y centrarnos en los manuales de la iglesia, ¿verdad? Que tiene muchas preguntas, como dijo usted, que nos anima y nos inspira a analizar esos puntos, ¿verdad? Sí, ¿Puedo dar mi opinión? adelante, hermana Lucero. Yo creo que como maestros de escuela dominical, aún en la primaria, pues es aprender a enfocarnos y darle Yo soy maestra de primaria, de los más pequeñitos, pero para poder darle a un pequeño la información, ciertamente nos dejaron la hora completa a nosotros, pero para que un Calderón. pequeño pueda captar la información, es un poquito difícil porque se distraen, porque juegan. Y esos 2, 3 minutos que logras captar la atención del pequeño, debes de dar el mensaje clave. Así con los adultos, yo les entro a Sociedad Socorro. Cuando no me siento bien para atender los pequeños, aviso, ¿saben qué? No puedo, es mejor que alguien se ocupe de ellos porque no me siento bien, porque no quiero ni regañarlos, porque me quieren mucho mis niños, pero tengo 2 pequeños con autismo y uno con síndrome. Bueno, la importancia de los niños pequeños es sumamente importante. Nosotros debemos, si somos maestros de escuela de primaria, bueno, la responsabilidad es sumamente más fuerte. Entonces, tenemos que saber exactamente como dice la hermana Lucero, tenemos que saber cuál es esa responsabilidad que la espiritualidad nos indica en cualquier momento. Si somos enseñanza, el llamamiento más importante es porque vamos a ser indicativos de que alguien pueda cambiar en su vida en algún momento. No sabemos cuál es, no sabemos cómo va a ser nuestro mensaje, no sabemos cómo va a ser nuestra enseñanza, pero sí es cierto y es verídico que debemos enseñar a través del Espíritu Santo y ese Espíritu Santo testificará
a esa persona cómo es el poder y qué es lo que debe hacer en una situación que se le presente. Adelante, hermano Hostos. Sí, efectivamente, el maestro debe ser el espíritu. Nosotros solamente estamos allí para poder ayudar a que los demás capten eso. No hay mentir, importante. Eh, volviendo con el punto de la lista, es muy importante como lo que tienen en otros tres o poder buscar la oración de clase. Esa figura no existe. El mismo maestro Órale, adelante, hermanos, todos. Bueno, seguimos con esto. El Señor es pues fiel y cada día pues nos enseña yo su amor a volví. través ¿Qué de tal? cada maestro que son tocados por el Espíritu Santo y ellos a veces no saben cómo vamos y resulta que dicen las palabras que nuestro corazón necesitaba oír y es como una medicina a nuestra alma. No sé, Sí, adelante, hermano Eduardo. me, me oye, Sí, te sí escuchamos, me hermano oye. Otto. Sí, Ah, ok. Sí, tengo problemas con la comunicación y me iba desconectado. Sí, esos puntos o quizás podemos pensar que quizás no son muy tan importantes, pero es que cada detalle es importante para que la clase surja y pueda darse de tal manera que podamos imitar el espíritu. Otro consejo que podría dar es que aparte de que los anuncios deben ser cortos, deben ser breves, si acaso, es empezar puntuales, como ya mencioné, y ahora ya al momento de dar la clase, de empezar a dar la clase, es muy importante también en la creatividad. En el manual de la enseñanza, el llamamiento más importante, el libro dorado, ahí hay en la página 25, hay eh, una cantidad enorme de foros de clase, de captar la atención de los alumnos. Eso es algo vital, eso es algo que causa interés. Entonces, cuando captamos la atención, por ejemplo, ustedes han visto que cuando alguien da un discurso, comienza con un chiste, algo jocoso, o una experiencia. Eso capta la atención del oyente y entonces ahí comienza bien. Entonces, un consejo que puedo dar es comenzar de una forma creativa. Y cada vez que alguien va a asistir como alumno, va a pensar, esta clase, ¿cómo la va a empezar mi maestro? Siempre va a existir la expectativa. ¿Cómo va a empezar la clase este maestro? No sé si algunos de ustedes han visto formas de creativas distintas en que un maestro ha empezado su clase. Lo han visto como alumno. sí, puedo Eh, compartir yo, hermano Otto. Una No sé si experiencia. se me escucha. Sí, 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 le comparto. Sí, Bueno, en mi caso, sí, en mi caso lo que yo veo que, como usted mencionó, ¿verdad? Capta más la atención es cuando se comparte en la clase un testimonio de Jesucristo, ¿verdad? Veo que la gente cuando se habla de Jesucristo presta mucha atención, por eso una recomendación que está también en los manuales, como usted mencionó, es que en esta clase vamos a tener 25 minutos, es centrarnos en un principio o en una verdad que nos acerque más a Jesucristo o también en un atributo de Jesucristo, ¿verdad? Para poder parecernos más a Él. Entonces, en mi experiencia, por lo menos lo que a mí siempre me funcionó es que cuando yo la lección de la clase siempre trato de relacionar
qué haría Jesucristo, qué atributos de Jesucristo aprendemos, qué verdad es Jesucristo, ¿verdad? Como sabemos que el Evangelio nos invita a cambiar, ¿para qué cambiar? Para ser una nueva criatura en Jesucristo, para hacernos a Él. Entonces, de mi parte, esa es mi experiencia que tuve que cuando yo menciono a Jesucristo en la clase, ¿verdad? Y cómo puedo relacionar a eso en la clase, la gente empieza a participar más. Es que vemos que El Salvador utilizaba también una técnica para captar la atención al público, lo que podemos llamar cuentos. Aquí no le gusta escuchar eso, un cuento, una historia. Esas pequeñas, podemos llamarla parábola, que las personas, los oyentes, usaran pensaran, que se pusieran a imaginar qué él estaba dando, que se imaginara una oveja perdida, alguien con o lo infiel, o alguien imaginar golpeado, hacían captar la atención de El hermano Pedro tiene levantado la mano, no sé si quiere mencionarlo porque se cortó Sí, la señal del hermano. sí, por lo que estoy viendo, creo que hay bueno, eso es normal aquí en nuestro país. Nuestro país tiene un ligero problema con las conexiones. Una de las cosas siempre que ustedes hacen mención, que pude escuchar una palabra que me llamó mucho la atención, que es desarrollar los atributos del Señor. Uy, qué responsabilidad. A veces cuando nosotros estamos aquí haciendo esto, es una cosa interesante porque ¿cuál es en sí el enfoque de la enseñanza? ¿Cuál es el enfoque de la enseñanza? La enseñanza es algo sumamente sencillo, quizás para algunos algo complejo, pero siempre va a ser sencillo cuando tenemos la inspiración espiritual, cuando sabemos lo que vamos a hacer, cuando tenemos ya la idea de lo que vamos a transmitir. Por eso es de suma importancia, queridos hermanos y hermanas, eh, leer previamente, entender previamente, manifestarnos con la doctrina, escucharla, aprenderla, indagarla. Eso es lo que yo diría que en estos instantes son las cosas más importantes de la enseñanza, lograr esos atributos. ¿De dónde conseguimos los atributos? En las escrituras, en la doctrina, en los testimonios, en la mirada de la gente. Porque aquel que le gusta dar su clase, le gusta inspirar. Yo recuerdo bien que tuve un maestro que después fue 70 y cuando nos daba las clases como si nosotros lleváramos un paso adelante de las situaciones adversas que se nos presentaban. Era increíble, increíble, increíble saber de eso. Y el hermano Hosto, que le cedemos la palabra de nuevo, en problemas técnicos, es muy experto en dar ese tipo de testimonios. Adelante, hermano Hostos, si nos escucha otra vez. Sí, ya estoy conectándome a este instante. Me perdí un pedacito, pero eh, sí, creo que estás hablando de Leonel Vargas, ¿verdad? Me imagino Elder Vargas. que fue 70 y sí, muy erudito y tuvimos varias experiencias enormes. Y estos maestros, ¿verdad? Qué increíble que marcan nuestra vida, ¿verdad? Pasan los años, pasan más de 30 años, 30, 40, 20, lo que sea, pero entonces, estos maestros son los que nos inspiran también a ser buenos maestros. Esas técnicas ellos nos ayudan a que podamos emular eso que aprendimos para que pasemos entonces de alumnos a buenos maestros. Eh, Estaba también pensando aquí hay, en la lista que preparamos, en el punto 8 dice que podamos estar pendiente, porque hemos estado hablando mucho de nosotros, ¿no? Que estamos como alumnos y que, bueno, bien pendiente, necesitan al final, del que menos habla, del que está por allí distraído,
de que está bueno, lo que yo siempre fui presidente de Colombia, que le decía que cuando las clases fuesen en el salón sacramental, aléjense del púlpito, caminen, como tú lo dije de frente. Entonces, con acercarnos a los que están atrás y los que se sientan atrás, ¿quiénes son? Lo que quieren hablar y incluso los que están durmiendo. Eso es algo, no vamos a hacer, pero sí podemos de alguna manera hacerlo participar para que le sienta que son parte de la elección del año y ellos son importantes. Ponerle más atención están de último ante ustedes. Parece que, hermano Eduardo, parece que todavía tenemos los problemas técnicos allí con el hermano Hostos. Bueno, hermano Eduardo, mientras el hermano Hostos se vuelve a conectar, que siempre hace unas intervenciones importantes, estamos con usted. Adelante. Sí, bueno, me escucha bien, hermano, ¿verdad? Sí, yo sí le escucho perfecto. Bueno, de lo que estábamos mencionando, me pareció muy interesante lo que mencionó el hermano Otto, lo que mencionaste también, ¿verdad? Y solo agregar, creo que también es importante, ¿verdad? De los puntos ya mencionados, es crear un ambiente donde todos los hermanos y hermanas participen, ¿verdad? Que y digamos que sientan esa confianza de que pues, estamos ahí para aprender, ¿verdad? Nadie sabe todo, ni el maestro, todo lo que vamos a la iglesia, estamos ahí para aprender. Entonces, cuando alguien quiere participar, independientemente de que, digamos, tenga se equivoque o tenga una percepción errónea, tratar de ver eso, de encaminar eso, para que salga nutrido la buena palabra, ¿verdad? Porque creo que como maestro esa es nuestra forma, tratar de que el alumno se sienta motivado y al salir de la clase que tenga ese ánimo de ir a estudiar más la escritura, ¿verdad? Y no solo eso, que el domingo tenga ese ánimo de participar y decir, mira, yo leí la escritura y sin miedo de que se le diga, no, está mal lo que leíste o tu comprensión, ¿verdad? Ese tacto y ese ambiente que el maestro genera en la clase me parece muy importante, ¿verdad? Porque al final el maestro, el verdadero maestro, como se mencionó en este foro, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, cuanto más reverencia, cuanto más amor demostremos a nuestros alumnos, yo creo que el Espíritu Santo va a edificar tanto al alumno como al maestro, ¿verdad? Todo vamos a salir edificados, ¿verdad? Ahora, si hay un ambiente así de conflicto, digamos, de no tener tacto, eso el espíritu se aleja, entonces es un poco más difícil de enseñar, ¿verdad? Eso es lo que tuve también una experiencia en algunas clases, ¿verdad? Entonces siempre creo que lo importante como maestro es eso, tratar de que el ambiente sea un ambiente de reverencia, de amor, donde el Espíritu Santo nos ayuda a edificarnos tanto al maestro como al alumno. Y es una cosa, hermano. Hermano, usted que dice algo bien trascendental, ¿no? En cuanto a eso de tener el espíritu. En nuestras clases, por lo menos el tiempo que cuando yo estaba investigador en la iglesia, a nosotros nos sirvió mucho que la maestra, en ese tiempo tenemos una maestra de escuela dominical, siempre había un hermano de la iglesia que nos daba una palmada. Entonces, cuando la hermana hacía una pregunta, nosotros éramos investigadores, éramos investigadores, éramos varios, y entonces nos hacían señal por la espalda como que, mira, él, le decían a la maestra, mira, ¿qué tal? Y la maestra y nos preguntaba, y sobre todo una pregunta muy interesante, ¿cuál es el propósito de la vida? Entonces, un hermano contestó, el propósito de la vida es ser feliz. Así es, muy bien, ser feliz, pero ¿con quién? Bueno, con mi familia, con mis hijos, con mi esposa. ¿Seguro? Sí. Y si yo te digo a ti que debes ser feliz también con Dios y Jesucristo, ¿qué me vas a decir? Entonces, esas preguntas nos elevaban a la forma de pensar, nos elevaban a la forma de que, mira, la felicidad no es solamente tener una familia, la felicidad también es comunicarse con Dios y con Jesucristo. Es saber de ellos dos, qué hicieron, cómo fue su vida, qué establecieron, qué se formó, qué era José Smith. José Smith en realidad, ¿quién era? Porque esa es la pregunta indagante y la interrogante muy grande que existía entre nosotros. Bueno, ¿quién es José Smith? ¿Qué hizo José Smith? Y cuando vemos toda esta historia, fíjense hasta dónde hemos llegado, ¿no? Fíjense que un muchacho, esto
Vamos a tenerlo aquí como enseñanza, ¿no? Fíjense, un muchacho de 14 años que se sentó a orar, mire toda la doctrina que tenemos. Una cosa bien trascendental, ¿no? Que a veces nosotros no indagamos ni pensamos, pero gracias a esos maestros, a que nos despertaron esa esfera, que nosotros estábamos como quizás escondidos y Dios está esperando de nosotros para despertar. Fíjense toda la forma que nos hizo para que podamos pensar y podamos indagar. Esa es una invitación que tenemos a esto de acá de saber los puntos interesantes de cómo podemos surgir. El evangelio es un evangelio de enseñanza, un evangelio de amor, un evangelio de saber cómo son todas las cosas en esta tierra y qué quiere Jesucristo para nosotros. Es como la parte más importante. Hermano Eduardo, yo sé que usted ha recibido bastantes enseñanzas allí. Yo soy un miembro ya que tiene un poco más de 20 años en la iglesia. No estoy tan viejo, pero sí tengo un poco más de 20 años en la iglesia. Pero en esa forma, le pregunto, ¿alguna vez en una de esas enseñanzas ha tenido como que esa inspiración exacta, como que mira, esta persona necesita esto y como quien dice, ha dado en el corazón, ha dado en el punto exacto? Sí, se me escucha bien, ¿verdad? Sí, se Ahí. le escucha muy bien, yo lo escucho. Ah, ya, perfecto, bueno. Muy buena pregunta la que hiciste, hermano, y la verdad que yo, digamos, cuando doy una clase preparo mucho contenido, ¿verdad? También otra de las cosas que hago es, me voy al templo, también hago mucha oración, leo mucho la escritura, pero cuando estoy ahí enfrente de los alumnos es increíble, se siente muy fuerte el espíritu y al final todo eso que preparé es como que el Espíritu Santo va ordenando, va dándole, digamos, una esencia, un rumbo diferente a lo que yo quería dar, ¿verdad? Y me dejo guiar por el Espíritu, ¿verdad? Y me doy cuenta que cuando hago eso, ahí los alumnos salen más edificados y empiezan a participar y nos centramos en Jesucristo, ¿verdad? Pero sí, he sentido mucho y es una experiencia muy fortalecedora y edificante. Uno de mis llamamientos que más salí fortalecido justamente el de maestro. Y es ¿por qué salí más fortalecido? Porque sentí la influencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso es demasiado, para mí es un testimonio muy grande, ¿verdad? Y como usted dijo, muchos alumnos me dijeron que parece que dije eso que justamente yo estaba necesitando, ¿verdad? Pero no fui yo el que dije la verdad, el que da la clase y el que enseña al final el Espíritu Santo, sí le dejamos dar la clase, ¿verdad? A veces si queremos nosotros, digamos, no, yo preparé esto y así se va a dar y no le dejamos el Espíritu Santo, vamos a perder mucho, tanto como maestro como alumno, ¿verdad? Hay que ser humilde y dejarle que el Espíritu Santo lidere la clase, ¿verdad? Que guíe, ¿verdad? Pero para eso tenemos que nosotros aplicar esos principios en nuestra vida y no olvidar algo, que siempre todas las clases tienen que estar centradas en Jesucristo, ¿verdad? Eso para mí es clave, 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 como nos enseña la iglesia en todos los manuales, ¿verdad? No sé si respondí tu pregunta, hermano. No, no, por supuesto que sí. Y justamente eso lo que usted acaba de decir es sumamente interesante porque usted dio en el punto, dio en lo que se debe. ¿A dónde debemos acudir? A los manuales. ¿A dónde debemos acudir? A la espiritualidad, al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene representando lo que nosotros debemos de decir. Así de simple. Eso es para los que nos ven acá a través de la red Zoom. Vean de que la comunicación de nosotros siempre va a ser una comunicación espiritual. Mientras mantengamos esa espiritualidad, esa comunicación, yo creo que tendremos mejores soluciones a los percances que se nos presenten, a los percances de la vida. Incluso hay muchos percances que se presentan en cuanto a alumnos que a veces nosotros tenemos, a veces podemos tener muchos, a veces podemos tener pocos. Una de las recomendaciones que nos da a nosotros es que tengamos una lista telefónica de nuestros alumnos y que también tengamos una lista de los alumnos que no asisten. Y así será como una forma de motivarlos, de expresar nuestros testimonios, así como el hermano Eduardo nos acaba de dar acá. Entonces, vamos a ver si nuestro hermano Rafael Hostos estará por ahí. ¿Se podrá haber conectado, Rafael? A ver si se En conectó. este instante me estoy conectando. Ahí. Sí, aquí estoy. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos, hermano Hostos. Le escuchamos bien, sí.
el, bueno, hermano Otto, era nuestra mejor oración para usted, con esas comunicaciones que son, cónchale, a veces un poco fuertes, que no nos permiten conectarnos acá. Pero fíjese una cosa, hermano Laram, está comprobado científicamente, ¿no? Que el ser humano aprende de diversas formas. Bueno, seguimos, hermano Otto, ¿sí se puede conectar? Sí, Eso, y adelante, ahora sí. ante todo, Bueno, ¿me escucha? sí, le Sí, le escuchamos Póngame en escuchamos. contexto, perfectamente. que estoy apenas, Sí, ponme en estamos, contexto estamos que hablando, estamos conectados. estamos hablando de la guía espiritual, como el hermano Larán hizo un énfasis exacto, de que siempre hay un alumno que dice, concha, eso es lo que yo quería, oye, eso es lo que yo quería escuchar en la clase, que me ayudó a ser mejor persona, y eso es lo que me ha ayudado a mí a enfrentar lo que debo enfrentar. Esa es la opinión que estamos al respecto de ello. Sí, es que fíjese de que cuando alguien hace la oración al principio, siempre pide de que podamos poner atención, que aprendamos, aunque sea una tarea individual, el maestro es fundamental para poder motivarlo a que todos podamos tener la intención y el deseo también de aprender. Pero entonces el maestro tiene que ayudar a ese fin. Pero entonces lo más importante obviamente es el espíritu. Y si llegamos a que un solo alumno, quiera cambiar su vida, que salga de allí ese domingo y llegue a su casa con deseo de cambiar, hemos podido decir, bueno, lo he logrado. Y eso que también lo escuché que estaban hablando de poner a seguimiento a los alumnos, estar pendiente de ellos, eso es realmente amarlos. Cuando un maestro realmente ama a sus alumnos, se nota, se nota porque se aprende los nombres, le duele cuando un alumno no está presente o está presente pero no está atento. Entonces un maestro no solamente es para pararse, dar una lección y ya, va más allá, va más allá del salón de clase. Bueno, hermano Hostos, ya siempre es difícil hablar después de hermano Hostos o hermano Hostos, y ahora testifico que es difícil también hablar después del hermano Larán. Porque el hermano Larán dice unas cosas que son, bueno, en pocas palabras dice que son exactas. Yo creo que el que habla más aquí soy yo, de tratar de aprender de ustedes, porque cada vez que ustedes me dicen que yo sea anfitrión, y dice, ¿cómo voy a ser yo anfitrión entre tantas personas que saben? Y yo aquí, cónchale, tengan compasión de mí, queridos hermanos, por favor, a través del Espíritu Santo, tengan compasión de mí para poder seguir aprendiendo de ustedes, porque, ¿verdad? Para mí es sumamente agradable siempre, siempre tener esos conocimientos que son importantes. Una de las cosas que hemos hablado también es la reverencia. Uy, uy, uy. Yo creo Vital, que vital. una de las cosas que son vitales y que también son complicadas es la reverencia. Ay, mamá, a veces tenemos alumnos que son revoltosos, otros que son muy cómicos, otros que son muy risueños, y tenemos aquellos que siempre están callados y siempre quieren estar dispuestos a escuchar, pero no quiere decir que no estamos siendo guiados por el Espíritu. Entonces, entre el hermano Larán y el hermano Hostos, por supuesto, ese tema de reverencia, porque si vamos al guía del estudio de las escrituras, sabemos que la reverencia es una actitud, en resumidas cuentas y parafraseando, es una actitud positiva ante el Señor, en querer escuchar, querer entender y querer aprender de la espiritualidad o a través del Espíritu Santo de lo que necesitamos en un momento determinado, parafraseando un poco, ¿no? Obviamente ustedes dos van a complementar más ese concepto, pero para ustedes, esa reverencia, fíjense, hemos hablado de todo, pero no hemos tocado el punto de reverencia. Wow, un tema bien interesante también que a veces es complicado. ¿Qué opinan ustedes en cuanto a ello? Bueno, me adelanto antes del hermano Eduardo, que estoy seguro que también tiene cosas que decir, porque todos hemos sido irreverentes algún día, todo, y lo que hemos pasado por la primaria más. Yo fui irreverente, pero aprendí a que debía ser reverente y también aprendí de que el espíritu se mantiene en los lugares donde hay orden, no solamente orden en lo físico, sino orden espiritual, cuando estamos reverentes. La reverencia es necesaria, la reverencia invita al espíritu, pero efectivamente necesitamos tener algunas técnicas para poder lograr que se minimice la falta de reverencia. Vemos alumnos, los que son más irreverentes, ¿dónde se sientan? Al final, ¿cierto? Siempre al Final, final. claro. Por eso es importante que caminemos y que nos acerquemos a ellos. Entonces, algo que he aprendido, por ejemplo, tenemos alumnos que están hablando, tenemos allá al final dos alumnos que están hablando, por ejemplo. Entonces, yo lo que he aplicado, he aprendido, y también lo he aprendido a través de otros maestros que he visto cómo lo hacen, es
cuando estoy hablando, fijar mi vista hacia los que están hablando. Estoy dando una lección y entonces enfoco mi vista en ellos. Ellos en un momento ven hacia adelante y entonces se ven que están mirando. Entonces eso invita al alumno a que se ponga reverente. Ahora veamos que el alumno que de repente insiste en seguir irreverente, que quiere estar pendiente de la guachafita, está pendiente del otro. Entonces otra técnica es acercarnos a él y doy mi lección cerquita del irreverente. Sigo hablando y sigo haciendo preguntas, sigo invitando a que lean, pero cerquita. Entonces el alumno, cuando se sienta que está el maestro cerquita, se va a sentir entonces con la necesidad de ser un poco más reverente. La tercera fase es el alumno vuelve a ser irreverente. Entonces mi consejo es lo que he aprendido es ponerme al ladito de él y poner mi mano en su hombro y sigo dando la lección. Estos son pequeños tips que nos ayudan a poder tener la oportunidad de ayudar a otros a que sean reverentes. Yo me acuerdo cuando estaba pequeño en la Capilla de los Sauces en Valencia, que yo fui irreverente cuando estaba pequeñito. Mi papá nos sacaba, me acuerdo, a mi hermano y a mí, y nos llevaba al baño. Y nos decía el sermón del monte. Y sacaba la correa. Y nosotros nos tenemos que estar entonces, como a veces tenemos miedo, y wow, tenemos que ser reverentes, pero aprendí a ser reverente. No invito a los padres que le peguen a sus hijos, por supuesto. Eso fue otra época. Pero aprendí a ser reverente. Y ahora yo hago que mis hijos sean reverentes. No digo que mis hijos caminen. Digo, nunca caminaron por la Sacramental. Vemos que eso a veces pasa. No dejaba que mis hijos caminaran por la Sacramental. Entonces, como padre, siempre tuve entonces siempre golosina o cosas para dibujar. Pero en el caso de la escuela dominical, por ejemplo, como alumnos, como maestros, tenemos que siempre estar pendientes de los irreverentes, de llegar a ellos. Y no sé si habrán visto otros que utilizan otras técnicas. No sé qué piensa el hermano Eduardo. Eh, me hiciste recordar una historia del presidente Monson, hermano Hostos, que cuando él Ah, era un sí, niño claro. era sí, y su profesora le dio una tarea a él, ¿verdad? Que le ayude justamente a que se mantenga la reverencia y el orden en la clase, ¿verdad? Y desde que le dio esa tarea ya no hubo más falta de reverencia ni eso en la clase, ¿verdad? Solo que después con los años descubrió que él era el que causaba justamente eso, ¿verdad? Entonces, creo que es muy importante, ¿verdad? Como mencionó, ¿verdad? Jesucristo nos enseña siempre el uno a uno. Tenemos que conocerle a nuestros alumnos, ¿verdad? Y usted ya mencionó ya algunas técnicas, yo agregaría también hablar, si es que con todas estas técnicas que usted mencionó, hablar luego que termine la clase en un momento con la persona, a ver si hay algo que mejorar, algo que corregir, compartir el testimonio, ¿verdad? También para ver si tiene algún problema que podemos ayudarle, ¿verdad? A veces uno también se comporta de esa manera porque digamos que no entiende la importancia, ¿verdad? De lo que estamos haciendo los domingos, ¿verdad? Y al final lo que estamos haciendo los domingos, tanto las clases, tanto los himnos, todo es para el momento más sagrado que es la reunión sacramental, ¿verdad? Entonces, todo lo que hacemos en la clase ahí justamente eso, si es que nosotros cumplimos con referencia en la semana, hicimos todo lo que pudimos, ¿verdad? Esa reunión sacramental es maravillosa, ¿eh? Porque sentimos el amor de Cristo con más intensidad, ¿verdad? Y para mí eso es la técnica clave, es que el uno a uno, como Jesucristo nos enseñó que le va a dejar las 99 ovejas para buscar esa uno, el maestro también tiene que conocer a cada uno de sus alumnos y hablar con ellos y aplicar esa técnica que mencionó y a la vez, si es que no, esas técnicas no funcionan, hablar después en un momento en privado a ver si es que pues, se podría, digamos, llegar a un punto donde solucionar el problema ahora. En cuanto a eso que usted acaba de decir, fíjense, yo me siento muy feliz porque tuve el privilegio de tener buenos maestros que me han enseñado a ser mejor persona y sobre todo, no estando en el ambiente de la iglesia, me han ayudado a saber afrontar a través de sus consejos y de sus enseñanzas, cómo afrontar esas circunstancias de la vida que a veces se vuelven un poco adversas, se vuelven un poco pesadas y se vuelven un poco toscas, ¿no? Que nosotros estamos a veces no acostumbrados a ello. Pero cuando tenemos maestros que nos van enseñando, nosotros nos vamos refinando. Y sobre todo a través de ellos, Ujú. cuando vemos eso, aprendemos de que el Señor está ahí y que el Señor nos ama. Y no solo que el Señor nos ama, sino que también yo he sentido a través de ellos
que nuestros profetas y apóstoles también nos aman y siempre quieren darnos esos consejos. Por eso es que tenemos esas conferencias generales, porque Dios sabe todo, nuestro Señor Jesucristo sabe todo. Y Él sabe que si es para que para que nosotros observemos y vean y nos dicen, eso es para que ustedes vean de que estamos en la iglesia verdadera. Siempre lo testificó de esa forma. Cualquier novedad que se presente en la vida, ahí está por lo menos una enseñanza de algún maestro en algún momento que nos dijo, en tal sitio tienes que guardar reverencia, en tal sitio da tu testimonio, allá tienes que quedarte callado, allá tienes que participar, allá tienes que hablar a la gente de quién es Dios y Jesucristo, y allá tienes que hablar de quién es José Smith. Eso lo he sentido yo, eso también lo han sentido ustedes. Ahora una forma más personal, ¿no? Personal. Qué representa eso para nuestras vidas? Pregunto aquí a nuestros queridos hermanos. Hermano Hostos está, o hermano Hostos otra vez. Bueno, hermano Eduardo, le toca a usted. Adelante. Sí, bueno. Sí, es que Jesucristo siempre va a ser el Ah, no, centro, debe ser el centro. hermano. Sí, sí, aquí estoy. ¿Me oye? Sí, 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 le oímos adelante, hermano. perfectamente. Adelante, hermano Hostos. Hermano. ¿Me escuchas? Sí, aquí estoy. ¿Me oye? Sí, 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 perfecto. sí, le escuchamos. Ah, en estéreo. ¿Me oyen? Bueno, le oímos Bueno, como debe ser. sí, pensando en lo que estás diciendo, Pedro, en cuanto a Jesucristo, es el centro. Es que ese es el centro de todo. Debe ser el centro de Jesucristo, ese es Jesucristo. Fíjense algo que, ¿por qué? Pensemos, ¿por qué se nos invita a hacer oraciones cuando nos reunimos? ¿Por qué se nos invita a cantar cuando nos reunimos? Porque eso es lo que invita a la reverencia. Porque vamos los domingos a adorar a Dios. Y si estamos con la mira de que vamos a adorarlo a Él, entonces eso es lo que pasa, que somos irreverentes cuando nos olvidamos que vamos a adorar al Señor. Ese es el punto. Si estamos pendientes de que vamos realmente a adorarlo a Él, mientras más pendientes estemos de eso, más pendientes vamos a estar de ser reverentes. E invitar a otros a hacerlo también. Porque como padre yo debo estar preocupado de que mis hijos sean reverentes. Porque a veces vemos que a veces los padres están como pendientes de estar escuchando el discurso, pero a veces dejan a los hijos que hagan y deshagan por ahí. Sí me oye, ¿no? Estoy conectado. Sí, 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 se perfecto. escucha bien. ¿Sí me escuchan? Ah, ok. Mira, Sí, hay algo que quería, que estaba recordando en cuanto a esto, que es, obviamente, que es para mantener el espíritu y aprendamos a ser más reverentes. Una técnica que estaba recordando es que yo me acuerdo una vez que jóvenes, yo estaba era como supervisor y me di cuenta de que había mucha irreverencia y el maestro estaba un poco incómodo porque los jóvenes, y era un salón pequeño, y los jóvenes, hombres jóvenes, estaban desordenados, sentados, todos torcidos, mire, y pendiente del celular. ¿Verdad que estaba el maestro como que hablando solo? Tenía una lucha interna, cómo hacía él para poder captar la atención de los alumnos y que fuese reverente. Entonces sentí la necesidad de poner una silla en el medio. Y yo le dije a ellos que, ¿qué les parece esa silla ahí vacía? Entonces los alumnos quedaron, bueno, ¿y hacía para qué? Y digo, ¿qué pasaría si aquí estuviera sentado El Salvador? Cuando yo dije esa palabra, ¿qué creen que hicieron los alumnos? ¿Cómo se sentaron? ¿Qué empezaron a hacer? Se comenzaron a poner todos derechitos. Se acomodaron, se pusieron entonces, guardaron los celulares, porque le hice a imaginarse de que si El Salvador estuviera allí, ¿cuál sería mi actitud? Y eso le causó yo un efecto que esos fueron más reverentes. En otra clase también apliqué lo mismo. Y le dije al maestro, deje esa silla vacía, aquí adelante. Ay, pero ¿por qué? Déjela vacía. Y lo mismo efecto. Le dije, nadie se sentará ahí, porque alguien va a venir, alguien va a venir. Y entonces cuando estaba eso desordenado, le digo, hermano, imagínense que ya llegó el que estamos esperando.
y abrió la puerta. Imagínense que se está sentando el presidente Nelson en este instante. ¿Qué haríamos? Y otra vez te pusieron otra vez reverentes. Entonces, eso, ¿qué puedo hacer yo como maestro para intentar usar técnicas eficaces para que haya reverencia? Pero que la reverencia no es algo efímero, es algo que es que a la final quiero que mis alumnos sienten el espíritu, porque eso es lo que va a marcar en sus corazones la necesidad de cambiar. Porque lo más importante que pasa en un salón, yo siempre he dicho que para mí lo más importante del salón es la puerta. ¿Saben por qué? La puerta del salón. Porque No, esa no, ni- puerta es cuando el alumno sale de esa puerta, es cuando ahí comienza a hacer cambios de acuerdo a lo que aprendió y sintió en su clase, en la clase. Y ahí el cambio del alumno debe empezar cuando sale del salón. Ahí comenzar a reflexionar cuando está en el pasillo, cuando ya está en el carro, cuando llega a su casa, que esa clase llegue a su corazón. Y eso empieza justo cuando sale del salón. Los cambios no ocurren en el salón, los cambios ocurren cuando salgo del salón. Y eso debe marcarse con la reverencia. ¿Qué piensa? Adelante, hermano Eduardo, por favor. Sí, muy interesante lo que mencionó el hermano Otto. Justamente también mencioné yo, ¿verdad? Que creo que la tarea importante del maestro es enseñarle a los alumnos la importancia de la clase, ¿verdad? Y como dijo el hermano Otto, es así, en realidad, con la escritura nos enseña que cuando estamos reunidos dos o tres para adorar al Señor, Jesucristo está ahí. Entonces, capaz, como dijo la palabra imaginar, no haría falta imaginar porque en realidad es así. Si es que nosotros estamos preparados espiritualmente, sabemos que en esa reunión clase Ujú. es Jesucristo. ¿Verdad? Entonces, al saber que Él está ahí, cambia todo, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos esa fe de que Jesucristo está en la clase escuchando y quiere que estemos en ese lugar, yo creo que los alumnos también se hacen más reverentes, ¿verdad? Por eso siempre en mi clase, no, yo creo que mis alumnos siempre van a salir escuchando que yo casi toda la clase hablé de Jesucristo, ¿verdad? Y eso es lo importante, ¿verdad? Que salgan con eso y con ese ánimo de saber más de Jesucristo, ¿verdad? Porque todo lo que hacemos es para venir a Jesucristo, como dice el manual de Él, sígueme. Él quiere que le sigamos, ¿verdad? Él nos mostró el camino y Él no solo habló del camino, sino que Él mismo transitó ese camino. Entonces, por eso dice, ven, sígueme. Él ya dio esos pasos, ahora tenemos que seguirla, a él, ¿verdad? Bueno, hermano Hostos, yo diría que lo que usted acaba de decir Así es. es que nosotros deberíamos ser como Jesucristo. O sea, la enseñanza de ser maestros nos indica en que debemos desarrollar aquí en la tierra de cómo se comportaría Jesucristo ante todas las adversidades. ¿Cómo se comportaría él? Porque nosotros vinimos aquí para ser probados. Todavía a veces nuestra Ujú. naturaleza humana no nos hace entender todavía que ese propósito de refinamiento es un propósito especial. Por eso es que tenemos maestros y por eso es que tenemos enseñanza. Eso es algo especial, que quizás lo utilicemos en esta tierra, quizás lo utilizaremos en el milenio, pero es algo sumamente especial porque es un refinamiento. Somos una creación divina. ¿Y qué creación divina no le gustaría a su creador que se perfeccionara cada vez más? Imagínense. Es como nuestros hijos, nosotros queremos que nuestros hijos se perfeccionen. Nosotros estudiamos y nos esforzamos y queremos que nuestros hijos también estudien y se esfuercen, incluso que sean igual o mejores que nosotros, no más abajo de nosotros. Entonces, él nos ve así, como nuestros hijos, como que, oye, tú puedes, tú debes hacerlo. Ora, búscame en las escrituras, pero ora siempre, incesantemente, para que, Ajá. bueno, para que no se combine contigo nada, pues, en contra de ti nada. Esa sería una de las opiniones más directas, hermano. Hermano, ¿tú estás ahí todavía? Bueno,
Sí, así mismo es. Es muy importante siempre entonces recordar, no por qué vamos, sino por quién vamos. Sí, ¿me oye? ¿Me escuchan? Sí, 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 sí. Aquí estoy. ¿Me oye? Perfecto. Ah, Sí, ok. Sí, es importante que siempre recordemos no por qué voy, sino por quién voy, por quién voy. Es que a veces, eso que muchas veces nos olvida. Si estamos siempre atentos a saber por quién voy, entonces eso me invita a mí a que yo tenga la oportunidad de, de ser mejor persona, de ser mejor alumno, incluso por supuesto mejor maestro. Pero entonces a veces nos olvidamos de eso. A veces estamos más pendientes de tantas cosas que pasen, hasta el celular, que a veces es un cáncer, que a veces hace que nuestros alumnos se pierdan en las redes en plena clase, porque para mí eso es fatal. A mí me parece algo muy triste ver un alumno pendiente de las redes sociales en plena clase. Eso deja mucho que desear. Eso yo lo veo como una tragedia. Si vamos a adorar al Salvador, si vamos a intentar hacer como Él, si hemos hecho convenios sagrados para seguirlo a Él, ¿por qué yo tendría que estar viendo mi celular y viendo redes sociales? Porque yo lo he visto a alumnos que están solamente moviendo el dedo, viendo fotos, viendo imágenes, pero entonces eso lamentablemente hace ver de que hay algo que está fallando en esa persona o en mí, porque todos hemos caído en eso, en alguna forma o más o menos hemos caído en eso. Entonces la reflexión es que debo entonces hacer aquellas cosas que me invitan a mí a ser como El Salvador. Y como dijiste, Pedro, intentar ser como él. ¿Qué haría mi El Salvador? Porque el Salvador también fue alumno, el Cristo también fue alumno, y después alumno pasó a ser maestro. Entonces, ¿qué haría El Salvador como alumno? Y esa tarea es el maestro. Entonces, cuando estemos haciendo nuestras oraciones para preparar nuestras clases, pensemos siempre en aquellos que son más irreverentes. Estar más atentos de los irreverentes es un buen ejercicio como maestro. Más pendiente que de aquellos que están más atentos, porque nos encanta. Que al maestro no le gusta un alumno que levante la mano, que haga preguntas, que hable, que quiera estar pendiente. Esos alumnos siempre se sientan adelante. Nos encantan esos alumnos. Pero muchas veces nos olvidamos de esos alumnos que están irreverentes, que están allá atrás, el que está hablando, incluso hasta el que está dormido. ¿Cierto? Porque eso puede pasar. Y a todos nos ha pasado. Entonces, ¿cómo yo puedo llegar a esos corazones de los que aún están ahí? Están ahí, pero no están presentes. Están presentes, pero no están en espíritu o no están en su mente, no está allí, para ayudarlos a ellos. Y el hermano Darán también dijo algo que me gustó, que llegué a escuchar, es uno a uno. Ese alumno que le hace falta estar reverente, porque obviamente le falta la capacidad de entender que por el Salvador que tiene que estar allí, podemos hablar con él aparte, uno a uno. Aparte, hermano, venga por acá, con Chile, gracias por estado en mi clase, felicitarlo primero. Yo aconsejo que te felicitarlo primero. Y después quizás darle una tarea. Hermano, me he visto un poquito de irreverencia en el salón. ¿Usted nos podría ayudar para ayudarnos con la reverencia? Entonces ponerle la tarea a esa persona a que nos ayude con la reverencia es también un buen ejercicio. Y entonces, o usted quiero que me anote los que estén irreverentes, para que luego entonces yo llamarlo y esto. Entonces, hermano, va a ser más reverente, o se lo va a invitar a ser reverente con esas pequeñas técnicas. Y eso lo he vivido, o no solamente lo he hecho, sino también he visto que otro maestro lo hace. Entonces, porque, veramente que como maestro tenemos que llegar a aquellos alumnos que más les cuesta ser buenos alumnos. Bueno, que hemos hablado de varias cosas. Yo creo que hemos ya ah, agotado un poco los temas principales que tienen que ver con lo que se espera como maestro. Sí, bueno, ahora nos toca a nosotros, ya que usted habla de todo eso, hermano Hostos, ahora nos toca algo más difícil, ¿no? Digo, el término difícil que son los famosos 25 minutos que ahora vamos a tener. O sea, imagínense eso. Ahora vamos a tener solamente 25 minutos para poder transmitir todo un mensaje, bueno, de unas lecciones impresionantes. Tenemos que volvernos prácticamente poetas del Evangelio para en esos 25 minutos poder transmitir todas esas enseñanzas. Imagínense eso.
Es un reto increíble. Y si El Salvador, a través de nuestros líderes, Bueno, nuestros profetas, me ponen 25 minutos, se podrá imaginar que El Salvador confía en la capacidad de nosotros para que en 25 minutos logremos transmitir esa información que en algunas veces he visto capítulos que nosotros leemos de nuestras escrituras que pueden tardar incluso hasta 2 a 3 clases. Y entonces ahora 25 minutos para todos nosotros manifestar todas esas creencias espirituales que tenemos es un reto muy bonito, un reto bien agradable. Esa es la confianza que tiene el Señor con nosotros y lo que yo les hablaba, el refinamiento que nos quiere bueno, dar a nosotros. bueno, Pedro, podría yo decir algo con relación a ese punto. Que por cierto, el Elder Bernard también estuvo hablando de esto recientemente. Esos 25 minutos nos asustan, ¿no? Porque es muy poquito. Entonces, lo que he aprendido es que nosotros como maestros no vamos a dar una cátedra, no vamos a hablar de todo el manual, porque a veces nos esforzamos, hermano, no más preguntas porque me faltan 3 puntos más. O a veces llenamos la pizarra de todas las escrituras, y cuando llenamos la pizarra de escrituras, estamos forzados a hablar de lo que está allí. Y entonces, lo más importante son los alumnos más que la misma lección. Si la lección damos un solo punto, es clase dada, porque el resto de los puntos, o mejor dicho, todos los puntos, ¿dónde se ven? ¿Dónde deberían aprenderse todos los puntos? ¿En el salón de clase o en qué escenario? ¿Qué piensan? En Hermano el hogar. Eduardo, adelante. En el hogar. ¿Qué piensan, Eduardo? ¿Dónde deberíamos aprender realmente todos los puntos? En el hogar, ¿cierto? El hogar, Ese es el sí. sitio. Y ese es el sitio que muchas veces nos olvida como maestro, que es en el hogar donde yo debo ver todos esos puntos. Y el maestro sentirá la necesidad de hablar de un solo punto. Con eso basta. Es más, le voy a decir algo que también he aprendido. Si yo voy como maestro preparado, pero hay una pregunta importante que un alumno da, esa pregunta puede ser la clase, porque yo estoy ayudando a ese alumno a comprender un principio. Entonces no hace falta que yo dé todos los puntos, porque todos los puntos son para la casa, por eso es el manual es para la casa. Y se refuerza, la iglesia ayuda a reforzarlo, pero probablemente es en el hogar donde yo debo aprender. Tenemos toda la semana. Entonces 25 minutos, suficiente. ¿Para qué? Para que podamos hablar de algún punto, 1, 2 o 3 puntos si acaso, de lo que hemos llegado a aprender en la casa. Entonces que no nos asuste esos 25 minutos, porque eso es suficiente. Es más, ¿qué ocurre con los domingos que no estamos viendo la clase? Porque un domingo sí, un domingo no, ¿verdad? Yo debería aprender en mi casa porque no estoy viendo el coloquio dominical. En los domingos que no vemos coloquio dominical, entonces, ¿qué pasa? Ese domingo que quedo sin aprender de lo que me enseña, sígueme. No, porque precisamente para eso es la casa. ¿Y qué pasó durante el COVID? No vimos coloquio dominical en la capilla. ¿Y será que aprendimos menos del Evangelio porque estábamos sin ir a la capilla? No, en realidad debe aprender igual o hasta más, porque yo en mi casa tengo allí las preguntas, tengo la palabra de los profetas, tengo el manual, y eso es lo que me ayuda a mí a aprender. La capilla es solamente para reforzar lo que en casa debe ocurrir. Ese es mi comentario. Bueno, ¿Qué piensa, hermano hermano José Luis, Eduardo o Pedro? entonces, hermano Eduardo, no, hermano Eduardo aquí él es experto en escuela dominical. Yo estoy aquí aprendiendo con ustedes y cada vez que ustedes dicen algo, yo me quedo corto. No puedo, de verdad que no puedo. Trato, pero no puedo, ¿Me escuchan? señores. Adelante, hermano Eduardo, por Sí. favor. No, lo que estaba mencionando el hermano Otto, justamente ahora están unos materiales, estuve escuchando el del Bernard, ¿verdad? Que antes nosotros cuando nos íbamos a la iglesia, nos íbamos y al salir de la iglesia decíamos, ¿qué aprendimos de la iglesia? Pero ahora el enfoque que nos invita nuestros líderes, el profeta, es, ¿qué aprendimos en la semana de Jesucristo? Que vamos ya a compartir en la clase, ¿verdad? Entonces el enfoque tiene que cambiar, como dijo el hermano Otto, nosotros tenemos que ya compartir lo que nosotros vivimos el Evangelio en la semana, en la clase, ¿verdad? No es que ya, no es como antes que esperábamos al domingo para aprender algo y en toda la semana nos abríamos la escritura, no estudiábamos algo. Entonces, la iglesia de Jesucristo es una iglesia viva, que está centrada en la revelación. Entonces,
Hoy día, gracias a nuestro profeta, es un siervo escogido del Señor, tenemos que pasar al siguiente nivel, que es la hora de los 25 minutos, que en realidad no son 25 minutos para estudiar la escritura, en realidad es para compartir los 7 días de la semana que estudiamos, ¿verdad? Ese enfoque es lo que hay que tratar de enseñar a los alumnos, que compartan lo que leyeron la escritura del principio, y ahí esa va a ser la tarea del maestro. Enseñar tal vez, como dijo el hermano Hosto, una pregunta, un principio que nos acerque más a Jesucristo, ¿verdad? Capaz, si tenemos suerte, pueden ser dos principios, pero de más de eso no creo, ¿verdad? Pero con tal de que se vayan con un principio y que eso le invite y tengan curiosidad de aprender más, creo que la clase está ya súper bien. Bueno, creo que ya en este instante de escucharlos a ustedes, creo que ya hemos finalizado, ¿no? Aquí entre este gran coloquio de Evidencia Sud, que ha sido enseñanza, el llamamiento más importante. Caramba, qué privilegio el haber escuchado al hermano Hostos, ¿ok? Por aquí, y el hermano Eduardo Larán. De verdad que ha sido un gran placer escucharlos a ustedes a través bueno, a través de la gran tecnología que tenemos aquí, que es el Zoom. También agradecidos a los que están aquí detrás de nosotros, que siempre hacen el trabajo allí escondidito, de poderlos conectar, de poder grabar, de poder estar con nosotros, que el hermano Lucero Flores y por ahí que se unió, también que fue el hermano Edwin Escobar. Espero que haya sido agrado para ustedes y nuestros testimonios es que amemos la enseñanza. La enseñanza nos enseña a ser como Jesucristo, nos enseña a dar testimonio de Jesucristo y sobre todo nos enseña a ser más como Él. Tenemos que transmitir toda esa enseñanza a nuestras familias, a los que están a nuestro alrededor y saber que debemos de tener una guía por el Espíritu. De verdad ha sido un gran placer escucharlos una vez más, aprender de ustedes y el hermano Hostos por la confianza yo no sé por qué me pone tanto acá, será que le gusta que cuando yo lo presento con aquella reverencia, aquella tranquilidad, bueno, pero él sabrá. Gracias a la hermana Flores que está por ahí, que siempre nos ayuda en sus momentos. Hermano Eduardo Larán, de verdad, muchísimas gracias desde Paraguay por su conexión. Agradecido y agradado de haberlo conocido por acá y saber, bueno, que usted también es experto en la materia, como decimos así. Gracias, Tito. Gracias, hermano Hostos. Y bueno, aquí hemos finalizado ya hoy el día de Evidencia Sud y A el la orden. coloquio que Gracias también. de la enseñanza, el llamamiento más importante. Gracias a ustedes, a los que nos ven por acá. Oremos siempre y que viva nuestro Señor Jesucristo siempre. Un gran abrazo para todos ustedes y bueno, y hasta luego. Feliz noche. Dios me los cuide. Que les vaya muy bien.